Capítulo 12. Cuando los forasteros se retiraron del pueblo, hubo un silencio incómodo que comenzó a sumergir al pequeño pueblo. No ayudó que una fuerte tormenta comenzara a asomarse desde el horizonte, con las primeras gotas de lluvia cayendo todos comenzaron a entrar en sus hogares, una mezcla de paranoia y negación nublando sus mentes. Desde las sombras Shiro evitó suspirar, ya había olvidado que las personas solían actuar así cuando estaban a punto de ser profanadas, como si fuera el único salvavidas del mundo. Ella se aferró a él, mientras lloraba. Podía entender de cierta manera cómo debía sentirse y cómo todo lo ocurrido con los maleantes llegó a afectarla. No era ajeno al trauma psicológico que dejaba en las personas, pero esto ya era algo incómodo. Su ropa aún estaba algo arrugada y desordenada por lo que le hicieron, podía ver de reojo como su falda estaba sobre sus rodillas atorado en sus medias y dando una vista a su ropa interior, incluso la parte superior de sus hombros estaba descubierta, con una línea de saliva fresca aún sobre su piel. Luna, todo está bien, puedes soltarme. Aun cuando usó un tono de voz suave, ella parecía no escucharlas, apretando más su agarre sobre su pecho. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Como si le hubieran lanzado una cubeta de agua fría. Shiro se paralizó y gira lentamente la cabeza en dirección de la voz, aun cuando tenía en medio los pechos de Luna, siendo el origen de este Kaguya que tenía su mano cubriendo su boca como si quisiera mostrar una fingida sorpresa, pero al ser una aventurera de rango superior ella ya los debía de haber visto desde lejos. Shiro, ver la mirada sorprendida y divertida de Kaguya sin duda lo molestó. Era extraño como a veces el universo podía hacer este tipo de juegos sucios. No eres muy joven para pensar en cosas de adulto. Mientras estaba sonriendo, también podía notar como ella tenía una mirada de desaprobación, pero no sabía distinguir si era para él o para Luna. Te diría que no es lo que parece, pero no me molestaré. Trató de alejarse, pero recordó que Luna no lo soltaba. Ya veo, pero te daré el beneficio de la duda, Shiro. La diosa Astrea estaba sin duda sorprendida cuando vio a una mujer mayor abrazar con tanta firmeza a su hijo más nuevo que casi le da una reprimenda a la recepcionista por tratar de corromper a su hijo, pero al ver la mirada plana de Kaguya supuso que algo más estaba sucediendo y al igual que Kaguya le daría el beneficio de la duda, por más loco que este sonara. Y bien, no me iba a explicar qué estaba pasando. Shiro no entendía por qué todos lo miraban a él, como si fuera el causante del crimen o algo peor, pero también le trajo una cierta ironía ser al que juzgaban sin siquiera conocerlo. Era como esa vez en las afueras de Irán, donde había salvado a un pueblo desconocido de unos traficantes. Todos lo juzgaban aun cuando los había salvado. Sin duda su vida siempre estuvo rodeada de reproches a su persona. Ahora mismo ese reproche volvió a él como una maldición que se negaba a dejarlo. Disculpe diosa, yo cometí un error, dando la cara y aún con ojos temblorosos. Al sentir las miradas de todos, Luna usa su mano derecha para agarrar la mano de Shiro con más fuerza, como si el agarre mismo le diera fuerzas a seguir. ¿A qué te refieres? Esta vez fue Alice quien dio un paso adelante, confundida por lo que estaba pasando. Incluso cuando llegó Luna con Shiro, pensó en lo peor de su joven miembro. Incluso ya estaba planeando un discurso donde lo llamaría enemigo de las mujeres. Te veo nerviosa y afligida, toma un poco de aire y cuéntame qué pasó. La diosa Astrea por su lado era un símbolo no solo de justicia, sino de bondad y amor. Ante sus palabras toda la sala comenzó a sentirse más ligera. Reconfortada Luna dejó de temblar y sujetar la mano de Shiro con fuerza. Yo mentí diosa, hace unas semanas atrás la capitana de la familia Artemisa vino a este pueblo a reclutar nuevas cazadoras, las más jóvenes y entusiastas se fueron con ella, pero no sabemos nada después de que ellas se fueron a cazar los monstruos. Tragando saliva, no sabía si la diosa le creería, pero tenía que decirlo. Sabemos que la diosa Artemisa no tiene este tipo de reclutamientos, pero estábamos desesperados para que eliminaran a esos monstruos que ignoramos este detalle. Hace 3 semanas, trajeron a una de las chicas que se llevaron, estaba golpeada y griega. Luna dejó de hablar, su voz comenzó a tornarse ronca, el dolor palpable era muy evidente y Alice ya podía ver lo que ocurrió. Trajeron a la pobre chica, destrozada, fue abusada y apenas viva. Tratamos de salvarla, pero el dolor y traumas que seguro sufrió fueron más. Ella solo duró 2 días antes de quitarse la vida. Las lágrimas de Luna eran como una cascada, negándose a detenerse. Los ojos de todos estaban abiertos por el shock. No era extraño que en un pueblo hubiera pocos jóvenes, ya que muchos iban a horario a ser aventureros, pero no creyeron lo que estaban escuchando.
¿Qué estás diciendo? Si esto es una especie de broma no es gracioso. Lyra ya no quería seguir escuchando, algo tan grande estaba sucediendo y nadie le había dicho nada. ¿Por qué no pediste ayuda? La voz seria de Kaguya fue como una daga en el corazón de Luna, pero tal vez el dolor fue tan grande que se levantó furiosa, convirtiendo el dolor en poder. ¿Crees que no lo hice? Trate muchas veces de contactarme con Horario o el gremio, intenté muchas veces pedir ayuda a los pueblos vecinos, rogué a una familia que pasaba cerca por ayuda, pero al saber lo que hicieron nos ignoraron. ¿Crees que los padres de esas pobres chicas no fueron en su rescate? ¿Crees que no tratamos de salvarlas? ¿Acaso tienes idea del dolor que soportamos? ¿Puedes entender cómo me siento? Traté de muchas formas de pedir ayuda y no conseguí nada. ¿Acaso sabes cómo me siento al ver cómo la gente que quiero, se derrumba, muere? En su grito de dolor y desahogo ella cayó al suelo, sus sentimientos fueron tan elevados que no podía soportar más, sosteniéndola Shiro el apoyo contra el sillón, rápidamente y tal vez por costumbre colocó 2 dedos sobre su cuello para ver si aún estaba viva. Fue extraño sentir cómo todo se tornaba silencioso, incluso con sus orejas de niño, logrando escuchar cómo la respiración de Luna se ralentizaba. Dejándola apoyada contra el sillón giré para ver a mi familia, pero me encontré con la mirada de miedo de todos, solo la diosa estaba con la mirada serena, como si ella ya hubiera visto esto antes. Shiro, llévala a tu habitación y quédate con ella, avísame si despierta, necesitamos más información. De una forma irónica, el tono y fuerza en su voz era como la de un general de guerra que espera a que se le obedezca, en este caso no había razón para declinar lo pedido. A veces odiaba cómo su cuerpo era pequeño, estaba ya acostumbrado a ser alto, pero también ser pequeño tenía sus beneficios, una de esas fue el de cortar los tendones de sus oponentes durante su tiempo como soldado y esclavo. Sin embargo, ahora le costaba cargar a Luna hasta su cuarto, pero una ventaja de tener la bendición de un dios fue que no necesitó de ayuda para cargar el cuerpo de Luna, solo que tuvo que llevarla en su espalda, mientras dejaba que los pies de Luna se arrastraran por el suelo, era de una forma cómico. Cuando Shiro y Luna desaparecieron por las escaleras, la diosa caminó hasta la ventana y comenzó a cubrirla con las cortinas. Alice de igual manera siguió su ejemplo, cerrando todo tipo de visión al exterior. Sumergidos en la oscuridad, Lyra prendió una lámpara con un cristal dentro. Eran las famosas piedras mágicas que reconocían de los monstruos, siendo usadas ahora para el día a día de las personas. Diosa, ¿qué piensa? Como un soldado, Kaguya se colocó al lado de su diosa mirando fijamente su expresión. Después de todos, los dioses no eran siempre un bufón o un chiste al cual sus hijos acudían por consejos, sino seres divinos que habían vivido muchos años y que seguirían viviendo por mucho más. Si lo que dice es verdad, tenemos que salvarlas. La diosa ya había dado su orden para que se movieran, pero había algunos problemas. El gremio otra vez ha ignorado una llamada de auxilio. ¿Cree que Evilus esté detrás de esto? Kaguya ya no sabía qué pensar del gremio. Hasta ahora todo lo ocurrido fue pasar un gran error. Es probable, si había mujeres haciéndose por aventureras y salir a las tierras llenas de monstruos, sí, es muy probable que tenga la bendición de un dios afiliado, un Evilus. Eso significa que Evilus ha salido de Horario. Uno de los mayores temores de la familia ocurrió, dejaron que el mal de la ciudad saliera de sus puertas. No lo sé, es probable que algunos hayan huido después del enfrentamiento que hubo con la familia Freya. Si tan solo, Ryu presionó sus manos con fuerza, la ira comenzando a surgir una vez más dentro de ella. No habríamos hecho nada, Leon, no sabemos quiénes son esos aventureros que se hacen pasar por la familia Artemisa, Evilus. Además, Alice bajó la mirada y levantó la mano. No hubiéramos estado aquí, si no fuera por lo que pasó. Todos se quedaron en un silencio incómodo. Las palabras de Alice no solo eran una declaración de frustración, sino que la verdad estaba ahí metida. Ellas no habían ido a ese pueblo si no fuera por Shiro. Incluso si no hubiera sido por él, habrían muerto en los pisos profundos, dejando este pueblo tal como estaba, lleno de dolor y tragedia. Pero una cosa estaba clara, el gremio de Horario estaba corrupto hasta sus cimientos, y la posibilidad de que muchos pueblos más estuvieran sufriendo este tipo de ataques era más que probable. Ahora la duda que rondaba sus mentes comenzó a atormentarlas. ¿Horario era una prisión para los monstruos o era una prisión para los aventureros y sus familias? El trueno también resonó por la habitación. La humedad y olor a madera estaba tan presente que si cerraba los ojos creería que estaba en un campo abierto. Luna, susurrando su nombre, espero ver alguna reacción de la chica, pero no consiguió nada. La tormenta había comenzado y algunas goteras eran ya visibles. Había movido la cama a una parte donde no mojarían a Luna, pero quería dejarla a solas.
Tenía que informar lo que escucho a la diosa, pero temía cómo reaccionaría Luna si no lo viera cerca suyo. Por lo poco que llegó a conocer a la recepcionista, se dio una idea de cómo era su actitud. Ver tanto caos en un mundo que simplemente cree en los héroes, seguramente fue un golpe duro a su forma de pensar. Ahora misma ella necesitaba apoyo y si no estaba para ella, seguramente se rompería. Suspirando evitar gemir una vez más, ya había pasado una hora desde que ella de forma instintiva agarró su mano y no lo soltó. Incluso en sus sueños ella necesita ayuda, una ayuda que él no puede darle. Mientras tenía la cabeza recostada en la cama, escucho los pasos chirriantes que se acercaban resonando con fuerza por la madera antigua. Sin duda estaban yendo a su habitación. La cuestión era saber quién. Su respuesta no tardó en ser respondida cuando Ryu entró en la habitación. En sus manos tenía una bandeja con una taza de té y galletas. Ryu. La chica hizo un movimiento de silencio con sus manos antes de dejar la bandeja en una silla cercana. Era lo más parecido a una mesita de noche en ese momento, como esta. Levantando un poco la mano, mostró cómo Luna se negaba a soltarlo y cuando este trató de soltarse, Luna comenzaba a llorar. Supongo que se encuentra bien. Suspirando Shiro dejó que sujetaran su mano para girarse hacia Ryu. ¿Qué sucede? Mirando la mano de Luna, Ryu se inclinó un poco para ver cómo su manga cubría algo. Levantando la manga de su ropa vio leves hematomas en forma de mano, como si la hubieran sujetado con demasiada fuerza. La diosa quiere saber qué está pasando. No creo que las trajeras por eso. Cuando hablo te viste igual de sorprendido que nosotras. No la traje para que hablara de ese asunto, incluso yo estoy sorprendido por eso. Curiosamente, su mente entrenada no notó la falta de mujeres en una aldea, tal vez porque vio a las señoras fue que no se dio cuenta. Después de todo, cuando había una guerra y atacaban al pueblo, todas las mujeres desaparecían. Que se llevaran a las más jóvenes era más extraño y difícil, ya que no servían más allá que para el placer. Algo que en las batallas a muerte no daba buenos resultados. Cuando estaba ayudando a Luna, un grupo de aventureros fueron al gremio. Shiro se quedó en silencio por un momento, no sabía si dar lujo de detalles o simplemente ir al grano. Pero al ver la mirada de ansiedad de Ryu tuvo su respuesta. En un principio estaba ayudando a subir cajas a varios carruajes. Me preguntaba por qué lo hacía si nadie podía salir del pueblo. Fue ahí donde llegaron varios hombres con sus caballos. Luna solo me pidió que cargara todo y me fuera, pero sabía que algo andaba mal por su mirada asustada, como si lo escuchara. Luna presionó con más fuerza su mano. Ryu lo notó y solo avanzando, ve con la diosa y cuéntale todo, yo me quedaré con ella. Antes de que le preguntara por qué, Ryu movió rápidamente la mano de Luna para que fuera a ella a quien sujetara del brazo. Quedando libre se levantó de su lugar y fue a la puerta. Ya vengo. Sin más que decir salió de la habitación y bajando a la sala, donde podía escuchar los murmullos de los demás. Así que la amenazaron con destruir el pueblo si no se dejaba abusar. La molestia en el tono de voz de Alice fue algo sorprendente. El veneno se podía sentir con cada palabra que decía. Sus puños se volvieron blancos por la presión que estaba ejerciendo. La deshonra y atrocidad que le iban a hacer a una recepcionista fue algo que no toleraría. Sí, tuve que hacerme a los tontos para sacarla de ahí. Supongo que funcionó ya que se fueron. Ya veo, pero ¿qué hiciste con las cajas? Las cajas están ocultas en el gremio, no deje que se llevaran nada, supongo que se darán cuenta cuando descarguen su contenido. Kaguya parecía pensativa, mirando las posibilidades de una confrontación. Sin duda vendrían enojados. Pero había algo que no cuadraba. Porque estaban tan seguros que no se rebelarían las personas del pueblo, fácilmente podrían haberlos envenenado o poner bombas en las cajas. No era la primera vez que se usaba ese tipo de métodos para asesinar a aventureros corruptos. Ella ya había sido víctima de esos actos en múltiples veces incluso antes de unirse a la familia Astrea. Tal vez haya traidores en el pueblo. El comentario de Lira hizo que todos la miraran como si buscaran alguna afirmación o teoría de que en realidad fuera verídico. ¿Por qué lo dices, Lira? La diosa curiosa se preguntó cómo había llegado a ese resultado tan extraño. Dudo mucho que las familias hayan aceptado como si nada en dar las pocas cosas que tenían en su posesión después de perder a sus hijas. Creo que debía de haber alguien detrás de esto. Si no, ¿cómo sabrían que el pueblo estaba listo de alguna forma vulnerable? Creo que la chica que mataron solo fue una forma de romper la voluntad de los civiles. Es posible que haya alguien en el pueblo que les haya dado esta información y haya trajo a esos matones. Luna mencionó que había algunos padres dispuestos a ir a salvar a sus hijas, pero no mencionó que los mataron. Es posible que se hayan quedado en el pueblo, manipulados para no intervenir y llamar más la atención.
Otra cuestión es, ¿qué familia ignora su pedido de ayuda? Por muy cruel y difícil que hubieran sido las cosas, los dioses normalmente habrían apoyado con algo, o simplemente pedido ayuda a otros dioses. El gremio, cree que lo encubrió después de revelar a los traidores. Alice, mordiéndose la uña, comenzó a caminar por la sala preguntándose una cosa: ¿por qué el pueblo no nos pidió ayuda cuando llegamos? Alice se detuvo cuando Kaguya levantó la mirada hacia una ventana. Caminando hacia ella se encontró con los rayos cayendo al suelo. Es posible que si hay alguien influyente en el pueblo que impidió que la verdad saliera a la luz, tal vez les lavó el cerebro para que no dijeran nada si querían volver a ver a sus hijas vivas. Solo piénsenlo, para doblar a más de una persona, se necesita a alguien muy influyente y querido para lograr ese cometido de poner al pueblo en las manos del enemigo. Luna tampoco mencionó algún tipo de rescate, porque no arriesgarse, sino que no tenían nada que perder. El comentario de Alice hizo que todo se sumara en un estoico silencio. La única que tenía las respuestas necesarias era inconsciente. Antes de seguir teorizando, Ryu bajó apresuradamente cargando a Luna en sus brazos. Diosa, necesito ayuda. Todos miraron a su compañera que estaba trayendo a Luna en sus brazos. Cuando él dejó en el sillón, le arrancó una parte de su vestido, mostrando cómo esas supuestas manchas negras no eran moretones como pensaba. Una maldición. El susurro de la diosa Astrea captó la mirada de todos. Quitándole la ropa superior encontraron varias manchas comenzando a carcomer su cuerpo. ¿Qué es esto? Con un dedo sobre la mancha negra no supo qué decir. Parece que la maldijeron, pero no vi a nadie quien la atacara. Tal vez ya estaba ahí. Kaguya se inclinó y vio detenidamente cómo funcionaba la maldición que empezaba a esparcirse. Parece que se activó hace poco. ¿La está consumiendo? Lira trató de buscar alguna posición que evitara que se propague, pero la maldición era demasiado poderosa como para que fuera eliminada. Ryu, no puedes usar tu magia de curación, tal vez podamos retrasarlo. Negando con la cabeza, Ryu se inclinó para mostrar cómo su magia de curación no surtía efecto. Demonios, no hay forma de salvarla. La única persona que conozco y es capaz de eliminar una maldición de este nivel se encuentra en horario. Todos se quedaron en un silencio incómodo. Shiro por su lado ya estaba pensando en alguna teoría del por qué estaba sucediendo. Luna estaba bien hace poco tiempo, pero ahora simplemente empeoró cuando ella habló. Tal vez la maldición se activó cuando ella nos habló del secuestro. La voz de Shiro hizo que todos lo miraran, sus palabras adentrándose en su cabeza como si fuera una especie de claridad. Eso tiene sentido, tal vez así tienen al pueblo entero bajo control, o tal vez solo fue Luna porque está siempre hablando con todos. No puede ser algo tan simple. Si la controlaran mentalmente es posible que no hubiera hablado con nosotras, incluso nos habría expulsado del pueblo antes de entrar. Entonces, ¿qué es? Con el silencio reinando en la habitación, Luna comenzó a convulsionar, su muerte estando ya cerca. Los demás que vieron cómo actuaba la sujetaron para que no cayera al suelo. ¿Qué debemos diosa hacer? Ryu buscó algún tipo de ayuda o sugerencia de su deidad, pero ella negó con la cabeza. No podemos hacer nada, ninguno de nosotros puede quitar una maldición de este nivel, mucho menos curarla. Dudo que en el pueblo haya algún tipo de aventurero. Pero podríamos preguntar. La sugerencia de Alice quedó con una respuesta negativa. Como dijeron, no podemos confiar en nadie. Tal vez el pueblo esté maldito y si hacemos que hablen podrían morir. No podemos arriesgarnos en sacrificar vidas inocentes por nuestro egoísmo, además que alertaríamos al posible traidor. Entonces la dejaremos morir. La voz molesta de Ryu hizo que todos bajaran la mirada, escuchando cómo sus dientes rechinaban por la frustración. Diosa, la voz repentina de Shiro hizo que su deidad lo mirara. ¿Cree que aguantaría la maldición si lo tuviera yo? Todos lo miraron incrédulos, la confusión siendo la máscara que usaban ahora. ¿Tú tienes algún tipo de habilidad o magia que pueda hacer eso? Negando con la cabeza señaló a Ryu. Cuando ella trató de curarla, la maldición parecía extenderse. Sí, pero ¿qué tiene que ver con esto? Ryu, algo frustrada, comenzó a elevar la voz. Su incompetencia al no poder salvar a nadie estaba royendo su mente. No sé si funcionar, pero quisiera intentar algo diosa. Preocupada la como si buscara algún problema con esta petición, pero sabía que si no funcionaba de igual manera moriría Luna. Pero si funcionaba, si funciona Shiro, ¿qué pasará contigo? Primero debemos probar si funciona. De nada servirá lamentarse ahora. Sin nada que perder, camino hasta Luna y sujetó su mano que estaba de color negro. Traceón, sus dedos comenzaron a brillar de un tono azul, líneas azules comenzando a marcarse en su piel y en la de Luna como si crearan una especie de vínculo. Por unos segundos no sucedió nada, pero Shiro ya podía ver algo, podía sentirlo.
Cayendo de rodillas, todos miraron sorprendidos como la mancha negra estaba deteniendo su avance y ahora comenzaba a moverse a otro lado, como si la maldición estuviera buscando algo más apetecible que consumir, como un ser vivo. La maldición que estaba cubriendo el cuerpo de Luna comenzó a moverse como una sombra hacia Shiro. Todos se quedaron sorprendidos por ese acto tan estúpido. Suéltala, idiota, te matarás. Fue Lira quien dio el primer paso, sujetando el cuello de Shiro. Este comenzó a ser jalado atrás, pero Lira también cayó al suelo, la maldición comenzando a ir a ella también. Debes alejarte, Lira. La preocupación de Ryu sonó más a un lamento ahogado. Espera. La voz de Alice detuvo a Kaguya, que estaba a punto de sujetar a su compañera. Shiro de alguna manera está repartiendo la maldición. Solo miren, si dejamos que Luna tenga todo morirá, pero nosotras. La respuesta a un problema se hizo claro cuando Ryu fue la primera en poner una mano junto a la de Shiro, acción que provocó que las líneas azules se trasladaran a su mano, como si también estuvieran unidas. Ella podía sentir como algo cálido calentaba su mano, pero también sentía el dolor y fatiga comenzando a tomar posesión de su brazo. Sin embargo, no se rindió. Con fuerza de voluntad evitó que su brazo cediera, al menos con su acción podría salvar una vida. Poco después Lira y Alice colocaron sus manos para obtener un poco de la maldición. Lo que no sabían fue que Shiro, al ser el enlace de la maldición, estaba teniendo un dolor indescriptible, pero nada comparado a las veces que canibalizó sus nervios. El dolor, aunque familiar, no fue lo suficientemente doloroso como para dejarlo desmayado. La primera vez que vio una maldición fue durante la guerra del Grial. Asesino, el siervo invocado para la guerra, era alguien tan capaz con la magia y el veneno que sus simples traían muerte. Incluso Ruler, que debía mantenerse parcial durante la guerra, tuvo que intervenir para detenerla. Por órdenes de su maestro, toda la ciudad había sido consumida por un veneno maldición capaz de desollar a los seres vivos. Era tan doloroso y a la vez letal que muchos murieron los primeros días del brote. Esta maldición era en sí una imitación del veneno de una poderosa hidra. Los cuerpos mortales no lograron siquiera resistir. Pero había unos pocos que sí lograron resistir. Tal vez tuvieron antepasados divinos o heroicos, pero no importó al final, ya que, en tan solo 4 días, la piel se caía de sus cuerpos, dejando la carne roja palpitar con fuerza. El dolor hizo que muchos murieran de un paro cardíaco. Otros menos afortunados que resistieron, murieron desangrados sintiendo la agonía de la muerte. La maldición que ahora estaba en su brazo izquierdo se sentía como si estuviera con una quemadura de 3er grado, un fuerte dolor y picazón voraz que te daba ganas de arrancar la piel. Cuando repartió la maldición entre los miembros de su familia, hubo distintas reacciones, desde rostros atormentados por el dolor, hasta muecas de esfuerzo para contener un grito. Se preguntó si realmente eran algún tipo de soldados de este mundo. Por lo que escuchó de Luna cuando entró en el gremio, los miembros de la familia más antiguos eran en sí más fuertes y sabios debido a su experiencia. Comparándolos con los soldados de su mundo que se expusieron a la maldición y resistieron hasta el final sin mostrar una verdadera agonía. Algo completamente diferente a lo que veía de los miembros de su familia. Claro que había excepciones como Kaguya, que solo hizo una mueca de dolor antes de continuar con la cena. Después de una incómoda cena, donde se discutieron posibles planes de contingencia contra los vándalos que trataron de robar al pueblo, hasta el posible rescate de las hijas perdidas, Ryu al comienzo se enojó porque Alice había mencionado la posibilidad de que esas inocentes chicas ya estuvieran muertas, algo que todos entendieron. Si le habían hecho algo tan horrible a una sola chica, ¿qué posibilidades había de que las otras estuvieran intactas o siquiera vivas? Para encubrir la posible fuga de información, Alice con Ryu fueron a cerrar el gremio. Si bien la tormenta eléctrica fue un camuflaje para su revelación de información, habría sospechas del pueblo si vieran al día siguiente como el gremio estaba inundado de agua, como si lo hubieran abandonado, algo imposible sabiendo que había un miembro del gremio ahí. Pero también había una pequeña posibilidad de que encontraran información en los documentos. No había algo asegurado, pero hasta que Luna despertara, era la única pista que podía seguir. La mañana siguiente fue una que esperó pacientemente. Claro que debido a la molestia del dolor no logró dormir, ya que tenía esa leve molestia atormentándola como si fuera una piedra molesta en el zapato. Incluso creyó posible que los demás tuvieran su misma situación, aunque dudaba un poco gracias a que ellas eran aventureros de rango superior. Él apenas era un aventurero de nivel 1, si bien era superior a cualquier humano en algunas cosas, seguía siendo nivel 1 con muchas debilidades y sin la resistencia anormal que tenían los rasgos superiores. La maldición lo molestó más a él.
Sonido de cama moviéndose bien ultra realista a su lado. La cama comenzó a moverse captando su atención, girando levemente la cabeza se encontró con Luna. A petición de su diosa él se quedaría al lado de la recepcionista, debido a que en ese momento ella confiaba en Shiro más de lo que hacía en los demás, si despertara ella buscaría refugio o protección en la persona más confiable. A su otro lado alguien más comenzó a moverse, como si tuviera dolores musculares. Lira, que había tomado una poción para dormir, se levantó con una mueca de dolor. Buenos días, novato. Cuando Lira tomó la poción a escondida de todos, Alice quiso darle un golpe en la cabeza ya que no deseó compartirla con los demás. Si bien sus acciones eran egoístas, había un punto clave que la dejó sin consecuencias, y esta era que la maldición, al ser el segundo en contacto, sufrió más en ser el recipiente con mayor cantidad de maldiciones. Alice tenía la mano hasta el codo manchado por la maldición. Kaguya, con el único brazo bueno, tuvo el mismo resultado que Alice. Ryu por su lado tuvo una carga mayor, ya que todo su brazo derecho estaba contaminado. Era algo similar al suyo, pero Lira tuvo el efecto contrario ya que de alguna manera que no sabía identificar, la maldición se fue contra ella, llegando a consumir la mitad de su cuerpo, dejándola en un dolor constante más fuerte que los demás. Buenos días, Lira, ¿cómo estás? Me siento horrible, incluso respirar duele. Ambos se quedaron en silencio mirando a la nada misma, como si estuvieran hipnotizados por algo. ¿Qué estamos ahora? La pregunta de Shiro hizo que Lira sonriera. Ahora toca impartir justicia. Estoy segura que la diosa buscará una manera de salvar a esas chicas. Con pesar Lira empezó a caminar por la silenciosa habitación hasta que pisó la madera, y el sonido chirriante hizo que Luna se levantara asustada mirando a su alrededor con mirada asustada. Se encontró con Shiro y por instinto le dio una bofetada, no supo si reaccionar dramáticamente o dejarse llevar. Después de todo el momento era inadecuado y ella parecía algo avergonzada. ¿Qué demonios estás haciendo en mi cuarto? Cubriéndose con las sábanas lo miró asustado. Cálmate, rubia, estás en su habitación pervertida. Tomando el control de la situación, Lira se hizo la víctima mientras se cubría los ojos, como si los viera en una posición inadecuada. Luna tardó antes de recordar lo sucedido la noche anterior, luego vio a su salvador, su héroe, que la salva de los vándalos que trataron de mancillarla. Su rostro pasó de un rojo intenso, un pálido blanquecino seguido de un rubor mal oculto. Kaguya bajó las escaleras con una mueca de dolor. En ese momento tenía la idea de amputarse el brazo para destruir la maldición. Lo único que podía hacer ahora era resistir la maldición hasta volver a horario, algo de lo que dudaba en resistir. Incluso llegó a pensar en las posibilidades de transferir la maldición. Cuando bajó a la sala principal, se encontró con su diosa, la cual había preparado un festín con todas las provisiones que habían traído a casa. ¿Diosa, qué es esto? La diosa de la justicia suena con un amor maternal que avergonzó a la vicecapitana de la familia, ya que se están esforzando mucho. Me gustaría prepararles algo de comer. Sé que no hago este tipo de cosas desde que nuestra familia creció, pero me gustaría mantener la tradición. Un recuerdo vago de sus primeros inicios llegó a su mente. Recordó vívidamente cómo ella y Alice iban juntas al laberinto para conseguir algo de dinero, mientras su diosa trabajaba en una joyería. En ese entonces la familia Paneras comenzaba y sus dificultades financieras eran altas, ya que su diosa gastaba mucho dinero en darles equipamiento. Quería que sus hijas se aseguraran de volver con vida. Con una lágrima recorriendo su mejilla, sintió como su diosa la abrazaba. Tal vez sea poco, pero es lo único que puedo hacer ahora. Esas palabras hicieron olvidar la maldición en su brazo bueno. Devolviéndole el abrazo con una mano, pudo sentir como su diosa se tensó. Incluso ahora ya podía intuir que planeaba su diosa. Diosa, los brazos mecánicos son muy caros, necesitamos reconstruir nuestra base primero. Su diosa solo escuchó en silencio mientras miraba el brazo cortado. No te preocupes, pronto podrás usar su espada una vez más. Con una ligera sonrisa, Kaguya sonriendo como si fuera una niña otra vez. No hay amor para mí. Lira bajando de las escaleras con ayuda de Shiro sonrió divertida. Tengo amor para todos. Levantando el brazo señaló a Lira y su recién integrado hijo para unirse al abrazo. Solo estaba bromeando. Antes de alejarse, fue cargada por Alice, que las unió al abrazo grupal. ¿Dónde este león? Alice buscó con la mirada a su compañera. Ella está en la cocina. No te preocupes si fuera una estatua. Luna se mantuvo en silencio mirando el abrazo familiar, su ropa desgarrada siendo reemplazada por un vestido simple que habían logrado encontrar en el gremio. Antes de que comencemos a planear, siempre es bueno comer algo y recuperar energía. Recuerden que el hambre es el enemigo. Colocándose a la cabeza de la mesa, incitó a sus demás hijos a sentarse. A pesar de que sus cuerpos estaban débiles y adoloridos, ignoraron el dolor por el bien de estar con su diosa.
Después de una agradable comida donde Luna fue la ignorada. El ambiente cambió a uno serio, todas las miradas serias puestas en la chica. Luna, estamos dispuestos a ayudarte y traer a esas chicas de vuelta al pueblo, pero me gustaría saber dónde las tienes. El silencio inunda la habitación, la revelación fue algo inesperado, pero la diosa Astrea no estaba juzgando o condenando a Luna. Yo no sé de qué me hablan, yo no hice nada. Levantándose de su asiento ella caminó hasta Luna donde colocó una mano sobre ella. Cuanto más piensas en mentir, un escalofrío recorrió la espalda de Luna que miró asustado a los demás en la mesa. Dichas miradas que antes mostraban alegría fueron reemplazadas por asco. Diosa, ¿qué está pasando? Lyra con una mirada confundida se preguntó por la reciente confusión. Lyra, la persona que convenció al pueblo de pasar fue ella. Con un dedo Alice señaló a Luna como la culpable de todo. Antes de seguir preguntando ella habló. Cuando fuimos al gremio a buscar algún tipo de información, nos encontramos con varios documentos ocultos. Al parecer la recepcionista ha estado entregando provisiones a los dioses expulsados de Horario. Esto no tendría nada de malo si ellos no estaban afiliados a Evilus, arrojando en la mesa una carpeta con varios documentos y fotos. Esta carpeta se le fue entregada a todos los pueblos cercanos en Horario, para que sepan quiénes eran los traidores de Horario. Shiro agarró uno de los documentos, si bien no podía leerlo quería ver las fotos más recientes de los implicados. ¿Quién hizo estos? La pregunta salió natural por parte de Shiro, algo acostumbrado a siempre cuestionar la información recibida. Porque lo hicimos nosotras. Esta vez fue Ryu quien tomó el mando mirando molesta a Luna. Cuando salimos del gremio, una madre devastada se acercó a nosotros, nos contó cómo su hija había sido capturada por la familia Artemisa y quería que la ayudáramos a traer de vuelta a su pequeña hija. No le importaba que le sucediera a ella, siempre y cuando salvaran a su hija. Con una mano levantada señaló a Luna que estaba en shock. Ella nos contó que ella fue la que impidió que los padres salieran del pueblo, los cuales estaban dispuestos a morir si eso significaba llegar a Horario para pedir ayuda. Luna para ese momento estaba sosteniéndose la cabeza. Eso no es verdad, yo no hice nada de eso, yo quiero proteger a mi pueblo, creer débenme. La desesperación llena la mente de Luna, ella no recordaba hacer algo tan cruel, desconfió de las palabras de Alice, de todo hasta que ellas hablaron de una madre debatida. Yo no hice nada, lo juro. Sin más que decir cayó, aún desconfiando de que en verdad fuera una trampa. ¿Qué debemos hacer si ella se queda dormida? Lyra habló algo molesta. Había soportado la maldición en su cuerpo para salvar a una chica que en realidad era una traidora. ¿Deberíamos devolverle la maldición? La propuesta de Lyra hizo que todos tuvieran un momento de duda. El dolor era molesto para aventureros de su nivel vivo, pero para un mero civil sería como quemarlos. Alice, ¿puedes ayudarme? La diosa Astrea que se mantuvo firme caminó hasta la pobre chica que mostró una mirada de horror absoluto. ¿Qué hacen ahora? Lyra que hojeaba unas hojas a pesar del dolor, sacó una hoja entre la pila para entregárselo a Shiro. Hace unos años atrás, había una familia que destruía pueblos por diversión. Cuando Evilus comenzó a tomar poder, esta familia se unió a ellos. La batalla fue sangrienta, pero logramos vencer. El dios de la caza Mixcoatl. Para salvarse nos dio información que reveló el nombre de otros dioses afiliados a Evilus. Cuando lo expulsaron el gremio trató de minimizar el daño, así que tomamos la decisión de informar personalmente a los pueblos cercanos de que tuvieran cuidado con estos dioses. Ese dios es el causante de todo esto. La pregunta de Shiro flotó en el aire antes de ser destruido con una palabra. No. La diosa que estaba mirando la espalda de Luna se enderezó para luego agarrar un papel y colocárselo en la espalda. ¿Qué sucede, diosa? Ryu, que había sido la más ferviente en asesinar a la recepcionista, retrocedió cuando la hoja de estadística apareció en la hoja. Parece que hay más de un dios afiliado a esto. Me retrasé en el CAP, volví a caer en el vicio de WoW Classic, tengo algunas ideas sangrientas para el pueblo y demás, así que se aceptan sugerencias. Adivinen al último dios, es uno relacionado con Shiro y su guerra cuando era esclavo del dios Horus. Debería matar a Luna o dejarla viva. Manden sus serenatas ya que tengo planeado algo tan extraño como Goblin Slayer. Perdonen la mala ortografía, escribí algo rápido y apenas llegué a corregir. Fin del capítulo 12.